vamos a hablar del conflicto que hubo sobre la construcción sobre el Bañado de la Estrella de la ruta número 81, en la cual hay dos actores, los cuales serían las personas del poder y los que serían las comunidades étnicas o los aborígenes y los criollos, que los cuales vivían en ese espacio. Como todos saben, el Bañado de la Estrella es uno de los humedales más grandes que hay en Sudamérica, en donde también vive la fauna y la flora, los cuales eran aprovechados por los aborígenes y por los criollos. El conflicto que sucede entre ellos, aparte de ser social, también era territorial, ya que el gobierno buscaba poder tomar esas tierras, apropiarse de esas tierras, situación de la cual afectaba totalmente a las comunidades aborígenes que había, como podría ser las tobas, las pilagás que se encontraban en el lugar. Todo esto sucede durante mediados del siglo XX. Uno de los inconvenientes más grandes que se podía encontrar ahí era que ellos más tarde hacen una ley integral del aborigen donde ellos reconocen las diferentes etnias y culturas que existían, pero el poder sobrepasa las mismas leyes que crean ellos, sacando las tierras a las personas que ya vivían ahí, los cuales eran partícipes de una sociedad, de una mini sociedad en el lugar. El conflicto del Bañado de la Estrella, si bien, como aquellos que hemos estudiado este caso, sabemos que lo que inició el conflicto fue la reconstrucción de la obra de la Ruta 28, el cual constaba de ampliar la zona acuífera para crear más humedad y así tener más producción de aquellos que trabajaban de la agricultura. Si bien no fue en cierto punto el origen del conflicto, sino fue la manera en la que se realizó esta reconstrucción. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a los documentos oficiales entregados por la cátedra, la profesora Leguizamón, podemos ver que explícitamente dicen que el conflicto no surgió a raíz de la reconstrucción de esta ruta, sino que surgió de la manera en la que se realizó, porque se realizaron ciertos saltos legales y ciertos tapujos legales, por decirlo de alguna manera, ya que hubieron muchos controles que se saltaron. ¿Qué incluían estos controles? Si vamos a lo que es los documentos, tenemos en cuenta los posibles peligros al medio ambiente, la protección de las especies que habitaban el bañado. Muchas de ellas se perdieron, sin contar que la construcción de este bañado, aparte de no tener ningún tipo de consentimiento por los tribus originarias que habitaban ahí, fue una gran pérdida para ellos. ¿En qué aspectos? Primeramente en sus cosechas, porque ellos, aparte de vivir de la marisca, que ellos a marisca se refieren tanto a la caza como a la recolección, también se dedicaban en parte a la agricultura, siembra de legumbres y otro tipo de verduras. El aumento en la humedad que generó la construcción de esta obra pública generó que se beneficiaran aquellos que no pertenecían a las tribus y tuvieran grandes pérdidas aquellos que pertenecían a ellos. Perdieron gran parte de su zona verde, entiéndase zona verde por zona donde se puede cosechar, y tuvieron grandes repercusiones en su territorio, porque si bien el gobierno de la provincia de Formosa autorizó el concederles, si no me estoy equivocando, más de 2.482 hectáreas de territorio, en la misma constitución de sus leyes sacaron la ley 1471, la cual ponía ese territorio como dominio público. Si bien en parte de la ley imponía que era imposible expropiar esas tierras, poco tiempo después el gobernador, por decirlo de alguna manera, vetó parcialmente esta ley, pero igualmente se saltearon. ¿En qué sentido? Que se expropiaron igualmente las tierras. Varios testimonios de aquellos que habitaban esas tierras mencionaban cómo el gobierno les dio un papel, que ellos decían, el papel de la tierra, que eran las escrituras que les hacían acreedores de la posesión de esas tierras.
pero varias veces fueron igualmente usurpadas. Dentro de ellas se encontraban la tribu Pilagá, los Toba y los Wichí, quienes en muchas ocasiones decían que los hombres blancos privilegiaban más a los estudios, y ellos, antes de establecerse como una unidad independiente, por decirlo de alguna manera, pensaron en construir escuelas, creyendo que de esa forma, al tener estudios, la gente blanca los tendría más consideración. En conclusión, lo que me enseñó, como nos enseña usted y como nos enseñó esta materia en sí, muchas veces a llevar a una reflexión de que hay muchas cosas detrás de lo que uno ve o lo que uno por ahí muchas veces aprende. A mí me marcó la situación, ¿por qué tomé mucho el baño de la estrella? Porque tuve la suerte de pasar y ver algunas comunidades y al leer estas cosas me volvió a llevar al mismo espacio y no podía entender, y puedo entender la situación que vivieron ellos ahí. Leer a mi historia en estas situaciones, como usted muchas veces nos brinda, me hace hacer una reflexión de las cosas que uno ve y las cosas que uno vivió y que aprendió, porque nosotros, como somos sujetos que aprendemos, muchas veces nos enseñan cosas del país y no aprendemos cultura de lo que sucede en nuestra provincia. A mí, que yo me considero ignorante en lo que sería parte del conocimiento de Formosa, como lo nombré desde la primera clase, me pareció muy provechoso el poder leer estos textos para poder informarme sobre la situación de Formosa y más precisamente sobre los aborígenes que nosotros contamos en la ciudad con colonias aborígenes y poder conocer también parte de su cultura. Si bien fueron muchos los factores que alteraron este conflicto, personalmente creo que es algo que simplemente tuvo una repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la historia humana hemos visto muchos de estos actos repetirse en secuencia con la misma fórmula. Ver cómo aquellos que tienen el poder se aprovechan de los que no tienen, de aquellos que poseen el conocimiento, de aquellos que no lo tienen. He escuchado muchas veces personas de gran poder decir: somos la civilización más poderosa, somos los seres más inteligentes, somos los más civilizados. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Yo sinceramente pienso que si fuéramos civilizados, no estaríamos discriminándonos entre nosotros, no estaríamos expropiándonos tierras entre nosotros, no estaríamos tomando el color de nuestra piel, idioma, como algo que nos diferencia como seres humanos. Yo veo humanos, pero no veo humanidad. Vamos ahora, cambiamos de tema, a la provincia de Formosa respecto a lo que está sucediendo en una protesta para que liberen a los aborígenes golpeados y detenidos. Los detuvieron el día lunes y una de las consignas que se veía en los carteles era: ¿dónde están los aborígenes? Claro, pasa que, a ver, mostramos el video, ¿no? En la tarde de tener el momento en el cual eran detenidos. Era simplemente porque no se podía manifestar por, digamos, las restricciones sanitarias que hay. No, totalmente. No había otra, ellos no estaban realizando nada malo, solamente que el Formosa tiene un régimen muy estricto de circulación, no les permitían estar ahí. No les permitían estar ahí, también habían puesto un cerco sobre algunos barrios, lo cual ha motivado incluso una petición en change.org para lo que ha sucedido. Recordemos que esta semana también detuvieron a una abogada y concejal, a Gabriela Neme, que Gabriela Neme era la abogada que representaba, porque Formosa tuvo varios periodos complicados en cuanto a la gestión de la pandemia. Ahí está, ahí vemos el video de lo que sucedía el día lunes. El día lunes, esto era lo que sucedía en la zona de Santa Teresa. A consecuencia de un rebrote de COVID, se había establecido un bloqueo sanitario aislando